Gusto estar hoy compartiéndoles la palabra. Eh, Indudablemente, tal vez por los acontecimientos recientes, esta palabra nos haga reflexionar de mejor manera y más constantemente, ¿no? Porque cuando sucede situaciones donde gente cercana a nosotros, gente amada por nosotros, compañeros de lucha, les toca partir, pues hacemos un checklist, ¿no? Porque decimos que pues en cualquier momento puede tocarnos a nosotros, no estamos exentos ni por la edad, ni por la condición social, ni económica, intelectual, espiritual tampoco, ¿no? Simplemente eh, llega el día y el momento que está escrito desde antes de que naciésemos, que ese día nos tocará a nosotros. Y a mí en lo particular me hace reflexionar eh, las cuentas que voy a dar, ¿no? Hago mi balance, ¿no? De las obras, del fruto, de, de todo lo bueno y de todo lo malo que hice. Y y me preocupa. Yo quiero rendir buenas cuentas. Yo quiero que Jesucristo me diga, bien, siervo, hiciste bien, ¿no? O sea, di buenas cuentas, ¿no? Los dones, las capacidades, tu amor, tu gracia, tu misericordia, todo lo que me diste, lo multiplicamos y aquí está, ¿no? O sea, eh, indudablemente no quiero dar malas cuentas, ¿no? Entonces, desde esa visión particular, ¿no? No quiere decir que deba ser así para todos, si es una visión particular de que yo quiero que ese día yo rinda buenas cuentas. Esta predicación nos va a hacer reflexionar un poquito en ese sentido. Y vamos a empezar con un pasaje que está en Colosenses, capítulo 1, versículo 10, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí el apóstol Pablo pareciera que resume en un solo versículo todo aquello que es importante en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida como hijos de Dios, en nuestra vida como discípulos de Jesús. Dice andar, ¿no? Mis actividades, mis desarrollo, en mi trabajo, en mi casa, donde mi presencia esté, lo que yo haga debe ser digno del Señor. Que se sienta Él orgulloso de decir, como decía Dios cuando le presumía a Satanás, si de casualidad conocía a Job, ¿no? Decía, un siervo respetuoso, temeroso de Dios, un modelo de persona, ¿no? Entonces, que cuando Él hable de nosotros, diga, esa persona es digna en ese sentido. Pero también dice agradándole en todo. A veces no es tanto los mandamientos en términos generales o particulares en donde se le tenemos que agradar, sino cuando nos motiva, cuando nos inspira, cuando nos mueve
la compasión, el amor, la bondad, y nos despojamos de nosotros, no solamente de lo que tengo o de lo que me sobra o de lo que puedo dar, sino cuando es algo mío, que puede ser mi tiempo, que puede ser mi talento, que puede ser mi paciencia, que indudablemente debe ser el amor que me mueve hacia otra persona, que la veo necesitada, que veo que necesita un tiempo en ese sentido, y eso da un buen fruto porque estoy haciendo buenas obras, no estoy desarrollando actividades que lejos de llevar un alma a Cristo, al contrario, ¿no? Me dije, no, pues si lo que estás diciendo es eso, mejor ni voy yo, ¿no? Entonces, no, o sea, hacemos buenas obras. Pero también, aquí viene la parte importante, yo conocí muchos pastores, ministros, líderes de las iglesias que se desarrollan tantas actividades, ¿no? Que desarrollan tantas eh, pláticas, congresos, liderazgos, que se le olvida a Dios, ¿no? Y dice aquí, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuándo vamos a dejar de crecer en el conocimiento de Dios? O sea, nunca, ¿no? Yo hoy, digo, bueno, no hoy, en estos días que estuve preparando el mensaje, el Nuevo Testamento lo he leído muchas veces, muchas veces. Y el viernes descubrí un versículo que no me, o sea, hasta lo busqué en la Biblia, en diferentes versiones, porque, ay, nunca lo había visto, como que apareció aquí de repente, ¿no? O sea, imaginémonos, o sea, algo tan simple como eso, ¿no? Me gustó y dije yo, nunca lo había visto. Entonces, para que veamos que nunca dejamos de crecer en el conocimiento de Dios, siempre estamos desarrollando. Entonces, Pablo expresó en un solo versículo todo lo que esperamos o lo que se espera de nosotros como cristianos. La predicación se llama, y es una pregunta que es una reflexión, dice, mi fe caducó, ¿no? Y quiero decir que con ese título, si mi fe caducó, lo podemos explicar para que podamos entenderlo. Imaginemos una flor recién cortada, pues conserva su color, su textura, su brillantez, su olor, su aroma. No podemos todavía aspirarla y sentir esa presencia de las flores recién cortadas, ¿no? La belleza de un ramo de flores. Pero sin embargo, como ha dejado de estar unida a la planta, al árbol, al origen de la fuente que la alimenta, desde el momento en que la cortamos, en ese momento empezó a morir, empezó a marchitarse, empezó a deteriorarse. Todavía no lo vemos, pero ya empezó. ¿Por qué? Porque ya dejó de recibir la fuente que le inspira, la fuente que le da la belleza, la fuente que le da el color, la vitalidad, la fortaleza, dejó de existir. Y en ese momento empezó a deteriorarse. Algo semejante ocurre con la expresión, la práctica de nuestra fe. Podemos seguir asistiendo a la iglesia, podemos conocer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis de memoria, podemos recordar experiencias maravillosas de Dios. Yo tengo experiencias muy, muy buenas de, de experiencias de estar en el reino, de platicar con Dios,
de ver cosas, obras inimaginables. Pero son cosas que pasaron hace años. Hace más de 20 años ya pasaron, ¿no? Podemos hablar que tuvimos victorias hace tiempo, ¿no? He estado en batallas, o sea, estuve luchando por unir las iglesias en Guaymas durante 5 meses. 5 meses de ayuno, de oración. Me volví el enemigo público número 1 de la ciudad. O sea, había que eliminar a Ricardo. ¿Por qué? Porque estaba pidiendo las almas de una ciudad completa. 5 meses de oración. ¿No? Parecía que no se iba a dar. Pero finalmente esa victoria, porque finalmente se hizo esa reunión, se reunieron 10,000 personas en Guaymas, a toda Guaymas escuchó, entendió y se maravilló con lo que sucedió en ese congreso que hicimos. Pero ya pasaron 26 años de eso. Fue en el año 2000, ¿no? Y pudiera yo sentarnos y platicarles y conversar y reírnos, pero son cosas que ya pasaron. Y en medio de todo ese posible éxito que podamos tener, puede ser que nuestra oración sea debilitada, que nuestro servicio a lo mejor ya se detuvo. Ya no estamos produciendo lo que producíamos antes. Y obviamente nuestro fruto espiritual, imagínense, en el 2000 logramos congregar 10,000 personas de la ciudad. Y hoy hay como 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, quiere decir que el fruto ha disminuido. Y debemos estar conscientes de la situación. Y lo vamos a ver un poquito más adelante al respecto. De ahí surge esa pregunta. Dije, a lo mejor mi fe traía fecha de caducidad, ¿no? O sea, ya expiró, ¿no? Y a veces como el medicamento, cuando expira la caducidad del medicamento, pues el medicamento no se echa a perder como tal, ¿no? Simplemente el químico que hace lo que mejora el cuerpo, el efecto que hace, simplemente ya no resulta. Y me lo puedo tomar, pero no va a ser el efecto que yo espero tener, ¿no? Y la fe la necesitamos hoy, la necesitamos ayer, la necesitamos hoy y la necesitaremos porque es la fe la que nos da el pase a la eternidad. O sea, la vamos a necesitar siempre. Entonces no puedo yo pensar en que haya caducado, ¿no? Quiero aclarar algo importante cuando digo eso de la fe que caducó, ¿no? No estoy hablando que la salvación caduque, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es un regalo de Dios y eso nadie ni nada puede cambiar la decisión de Dios de darnos la salvación. No estoy diciendo que la gracia de Dios tenga caducidad o vencimiento. Finalmente no está en las manos de ningún ser humano la gracia de Dios. Aunque muchos pueden juzgar y señalar, no. La gracia de Dios es de Dios. Y Él es el único que tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y no estoy diciendo que Cristo deje de ser suficiente Salvador para cada uno de nosotros. Él tiene toda esa capacidad y Él es el Todopoderoso y Él es el que puede hacer todo lo que está escrito que puede hacer. La Escritura declara que por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Y aclara muy puntualmente, no por obras, ¿no? O sea, indudablemente, si bien es necesario la obra, no quiere decir que la obra me vaya a dar un espacio especial o una canonjía o un
salvoconducto especial hacia la eternidad. No, la salvación es por gracia. También Romanos 8:1 dice, ahora bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si alguien no ha meditado en esa parte de en Cristo Jesús, yo se las he platicado varias veces, es como decir pollo en mole, ¿no? Cuando meto la mano en el mole, saco la pierna y por donde la muerda, sabe a mole. Entonces, si yo soy en Cristo Jesús, por donde me vean, al que verán, será Cristo. Así de sencillo, ¿no? Entonces, ninguna hay condenación para ellos, para las personas que estén así, no hay condenación. Cuando utilizo la expresión fe caducada, estoy hablando metafóricamente, ¿no? De una fe que ha dejado de ejercitarse o que ha dejado de practicarse, de una vida espiritual que se ha vuelto pasiva, ¿no? Que cuando ve el conflicto, la enfermedad, la escasez, la aflicción, pues damos un pasito a la izquierda y decimos, pues pásenle, ¿no? Oye, pero tú no eres cristiano. Ah, sí, pero yo nomás voy el domingo, ya, ¿no? O llámele a Gerardo, él le resuelve rápido el asunto. Yo soy un miembro nada más, ¿no? O de una relación con Dios que simplemente ya no produce fruto. O ya no produce el fruto que debiera estarse produciendo. No significa que Cristo nos haya dejado de amar. No, eso no significa. Finalmente Jesucristo nos amará siempre. Significa que una persona ha dejado de vivir de una manera consecuente o de la forma que refleja aquello por lo que ha creído. Imaginémonos, se sacaste la lotería, no la mexicana, la gringa, $100 millones, ¿sabes? Y de repente llega y dice, oye, ¿y dónde vives? Ah, en La Pochota, dice, está mi casa. Cualquier día, ay, ¿cómo es posible que tienes una cuenta de $100 millones y vives aquí? No, no, pues sí, es que quiero mucho mi casita viejita y no me quiero ir de aquí. O sea, habría incongruencias, ¿no? O sea, sí, tanto dinero y así igual, ¿no? Debemos de vivir como consecuencia de en quién hemos creído y de nuestra fe. Así debemos de vivir, ¿no? Entonces, podemos tener una fe salvadora, pero estar viviendo una vida espiritual debilitada o simplemente infructuosa, ¿no? Sí, creo en el Todopoderoso, del que todo lo puede hacer. Y me acuerdo que me decía una iglesia, dice, pero si va a haber un milagro, pues que lo haga Dios, ¿no? Nosotros no nos metemos en eso, ¿no? O sea, oye, pero hay que orar, hay que poner manos, así dice la Biblia. No, ya oramos, ya elegimos a Dios que lo pusimos en sus manos y ya no hacemos más, ¿no? Y eso no es lo que vimos en la Biblia, ¿no? La Biblia nos dio dones y nos dio capacidades y nos dio talentos y nos dio el poder de Dios. La llegada del Espíritu Santo en Hechos dice, y los investiré con poder, ¿no? Para hacer las cosas. Entonces, tenemos que producir de acuerdo a aquello para lo que fuimos creados. Así también la fe, si no es por obras, es muerta en sí misma, dice el apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 7. El apóstol Santiago no nos enseña que las obras
compran la salvación. Está diciendo que la verdadera fe debe verse visible en nuestra manera de vivir. O sea, debe ser visible. ¿No? Yo me acuerdo que andábamos evangelizando en las calles de una colonia en la Ciudad de México y era un sábado en la mañana, mis hijas estaban cantando en una esquina alabanzas y yo andaba repartiendo volantes y evangelizando y de repente venía una calle y me intersecta un señor y dice, oiga, dice, ¿usted es pastor? Le digo, sí, ¿por qué? Ah, no, 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 sino que desde que lo vi allá, dije yo, como que no encajaba en la gente que estaba ahí y me vio diferente y se me hace que este es pastor, ¿no? Entonces, quiere decir, o sea, no que sea una persona diferente, sino que cuando andamos haciendo la obra de Dios, la persona nos ven diferente, generan esperanza en nosotros, vienen a traernos sus problemas, sus situaciones, con la esperanza de como hijos de Dios, podamos y tengamos la capacidad de resolverles, de orar por ellos, de compadecernos de ellos, de llorar con ellos si es necesario. Eso es lo que refleja una fe verdadera, porque estamos en el negocio. Por eso hoy la pregunta no es si Dios todavía me ama. En Cristo tenemos la seguridad de su gracia. Hay dos cosas que tenemos en seguridad de Cristo: su gracia y su amor. Porque le costó y lo pagó para amarnos. La pregunta es si estoy viviendo hoy de acuerdo a la fe que digo yo que profeso. El tamaño, póngaselo cada quien. Pero ese tamaño de fe que digo que tengo, la pregunta es si estoy viviendo a ese nivel. Obviamente la fe, por pequeñita que sea, o por pequeñita que pienso que pueda ser, pero atrás de esa pequeñita fe, que puede ser tan pequeñita, dijo Jesús, como el grano de una mostaza, atrás está Él. Y por pequeñita que sea, el Todopoderoso está atrás para respaldar, dice Marcos 16, para respaldar todo lo que nosotros hagamos en su nombre. Entonces, así es lo que tenemos que hacer. La salvación es por gracia, pero el fruto es consecuencia de esa gracia. Ese regalo que nos dieron es un regalo enorme, maravilloso, eterno. Le costó a Jesús la sangre, su sacrificio y todo lo que sucedió antes y durante la crucifixión. Y fue por gracia. Pero el fruto debe ser del tamaño de lo que nosotros sintamos que valió la gracia. Yo en lo particular sé de dónde me rescató Dios. Y sé lo que Dios ha hecho en mi vida los últimos 30 años. Entonces, yo digo, no, me dio una gracia muy grande, muy maravillosa. Porque era yo, si Pablo dice que era el 1, a lo mejor yo era el 2. No lo voy a arrebatar el 1 porque ya él dijo, ya no podemos debatirlo. Pero yo era una persona diferente. Entonces, Colosenses 1:10 presenta 4 características de una vida cristiana saludable. Andar dignamente delante del Señor. Que si hoy nos presentamos delante de Cristo, le veamos como amigo, le veamos como hermano, le veamos como Señor y que nos sintamos y que le abracemos y que nos sintamos cobijados por Él. Porque lo que hacemos le agrada. Porque lo que hacemos produce fruto. Y porque lo que hacemos
me permite crecer en el conocimiento de Dios. El orden bíblico en ese sentido es primero la gracia y después vender el fruto. Porque al unirme a la vid, dice Pablo, al injertarnos en la vid verdadera, al penetrar ahí y hacer esa unión con nosotros, en ese momento empezamos a recibir todo aquello que es Él. No sé si recuerdan en la primaria cuando vimos cómo se produce esa savia y esa nutrientes que el árbol transmite a las ramas y que las hojas y a los frutos. En el momento que nos insertamos empezamos a recibir de eso poderoso, de esa capacidad, de eso que solamente Él puede darnos. Y empezamos a crecer. Empezamos a crecer e indudablemente, queramos o no queramos, el fruto va a llegar. Es como si sembramos un limón y esperamos que nunca nos dé limones. No, o sea, yo siembro un limón y sé que tarde o temprano va a darme un limón. ¿Eh? Porque así es la naturaleza. El apóstol Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. ¿No? Pero inmediatamente añade en el siguiente versículo, en el 10, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. O sea, yo llegué y mis primeros pensamientos a llegar a Cristo fue de que tuvo gracia hacia mí para resolverme todas las problemáticas que traía cargando, para ayudarme a cargar todo el bonche de problemas, para solucionar mis problemas en mi familia, para sanar mis enfermedades, para resolver mis problemas económicos. Sí, lo hizo. Pero Él tenía un propósito conmigo. Buenas obras. O sea, cuando yo llegué, Él me recibió con todo el cargamento y el menaje que traía de lo que el mundo, mi carne y Satanás me había dejado, pero Él tenía un propósito para mí. Y tenía buenas obras planeadas desde antes, desde mucho antes, para que yo anduviese en ellas. Esto significa que las buenas obras no son la raíz de nuestra salvación, son el fruto, resultado de mi salvación. Él, a través de mi unión con Él, de su presencia en mi vida, de la llegada del Espíritu Santo, como resultado de esa salvación, el fruto va a llegar. No servimos para que Dios me ame. Servimos porque Dios me amó primero, porque Dios me ama. No obedecemos porque hemos recibido gracia. Obedecemos resultado de esa gracia. Cuando entendemos esa gracia, mi primera reacción es obedecer a Dios. ¿No? Me siento apenado. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando ya la regué, es otra vez. Y voy a ir a pedirle perdón a Dios, pero me siento apenado con Dios. Y otra vez. Ya te había dicho que todo lo iba a hacer y otra vez. ¿No? Entonces, porque sé cómo es Él. Sé que no lo va a tomar en cuenta y que me dice, no te preocupes. Pero aún así me siento apenado. No producimos fruto para convertirnos en hijos de Dios. Producimos fruto porque en Cristo hemos recibido una nueva vida. Y esa nueva vida es productiva.
Por eso, cuando hablo de una fe caducada, no estoy hablando de que Dios haya anulado nuestra salvación. Estoy hablando del peligro de recibir la gracia, pero dejar de caminar en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él ya solucionó mi vida, sanó mi cuerpo, restauró mi alma, dio vida a mi espíritu, me dio un lugar en el cielo que tiene mi nombre, me dio una herencia, me compartió del Espíritu de Dios, derramó su amor en mi corazón, me justificó, me perdonó, me hizo digno. ¿Y ahora qué haces tú? No, pues yo aquí viendo la tele. O sea, todo lo que te di, ¿y qué estás produciendo? Porque todo eso es como en una planta ponerle abono para que empiece a producir. Entonces, la fe caducada vive principalmente de sus victorias del pasado, de sus sueños, de contar historias, no del día a día, no de la lucha en la que enfrentamos. Todos enfrentamos luchas. Desde el momento en que abro los ojos ya estoy pensando en todo lo que habrá de venir. Por eso, primero me acerco y me pongo a hacer mi oración para poderlo tener el entendimiento, encontrar una respuesta a todas mis interrogantes. Cuando efectivamente es muy difícil lo que yo le estoy planteando a Dios, siempre me ha contestado, ten paciencia. Oye, pero dame un adelanto. Paciencia. Bueno, pero voy a salir adelante. Paciencia. Y siempre lo ha resuelto él. Pero necesitamos esa parte. Y Sansón representa una poderosa advertencia sobre este tema. Sansón había experimentado grandes cosas de parte de Dios. Se había enfrentado a un león y lo había vencido con la mano en la cintura, ni sudó siquiera, ¿no? Había derrotado a 1000 filisteos así, uno tras otro, o sea, como si estuviera derribando pinos, o sea, tranquilamente. Arrancó las puertas de Gaza, así, con todo y los cimientos, las levantó y se las llevó. Nomás para que aprendan que aquí el que manda soy yo. Tiene una historia prometedora. Tenía testimonio de lo que era. Y tenía grandes victorias que lo hacían digno de ser admirado. Pero comenzó a descuidar su consagración y a confiar en lo que había experimentado anteriormente. Como decimos en nosotros, se durmió en sus laureles. O sea, él confiado, todo el mundo me tiene miedo, yo puedo derrotar a quien yo quiera, o sea, ¿para qué me esfuerzo? ¿No? Entonces, un día despertó, se vio nuevamente atado, se vio nuevamente en peligro y dijo, esta vez saldré como las otras y escaparé. Pero en Jueces 16:20 la escritura añade, pero él, Sansón, no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón pensó, lo haré como siempre lo he hecho, lo haré como las otras veces. Antes pude, antes vencí, antes Dios me utilizó, antes tuve la fuerza, entonces hoy seguramente será igual. Y ahí encontramos las características del título de esta predicación. Su fe se había caducado. Pretender enfrentar las necesidades de hoy, las aflicciones de hoy, las luchas, las pruebas de hoy, únicamente
con las experiencias del pasado, con lo que hice, con el tiempo que oré, con el tiempo que estuve en ayuno, con el tiempo que estuve trabajando. Es ilógico. Por eso son nuevas las luchas. Por eso la misericordia de Dios es nueva cada día. Por eso el maná, no sé si lo ubican, llegaba todos los días. Y Dios les enseñó que no, aquí vienen todos los días, porque el de ayer se acaba con el día. Hoy los quiero ver aquí todos los días buscando el maná diario. Entonces, también nosotros podemos decir, antes oraba y ayunaba y servía y evangelizaba y antes tenía un hambre y una sed de la palabra. Antes buscaba profundamente a Dios. Esas experiencias son valiosas, indudablemente. Me refuerzan para darme certeza de que Dios, si Dios estuvo conmigo antes, sigue estando conmigo. O sea, no fue un sueño, una imaginación, un momento emocional mío, no. Hay pruebas, hay testimonios de que Dios utilizó mi vida para hacer grandes cosas. Sí son importantes esas partes, pero no podemos resolver las problemáticas de hoy con lo que yo hice en el pasado. Por eso debemos de preguntarnos, ¿cómo estoy caminando hoy con Dios? Mi fe caduca no significa salvación perdida. Significa que es un fruto descuidado. Lo dejé ahí y terminó. No sé si ustedes conocen a una cantante estadounidense que se llamaba Whitney Houston, una afroamericana que cantaba muy bonito y que su origen precisamente es cantando música cristiana. Así inicia su trayectoria musical y yo la escucho cantar y realmente es algo maravilloso escucharla cantar. Y se supo, ¿no?, que entre que se suicidó, se desmayó, no sé qué pasó, pero una sobredosis la hizo que se ahogara en su tina de baño. Pero casualmente, unas horas antes, había estado en su iglesia. Su motivación, su necesidad, no sé, la hizo ir a su iglesia. Cantó alabanzas. Dice que le invitaban a cantar y que se atrevió y cantó un rato con ellos. Y horas después murió. Y yo me preguntaba, cuando supe esto, si alguien en la iglesia no sintió esa capacidad o esa necesidad que ella tenía de apoyarla, de albergarle, de acompañarla en ese sentido, para evitar esa tragedia. Porque en esa reflexión, yo siempre no llevo el récord o la estadística de la gente que ha conocido a Cristo a través de mí. Me pesa más la gente a que le he fallado. Cuando no he tenido la capacidad, la paciencia tal vez, el amor, mi esfuerzo, y la gente ha fallado. Necesitaban un milagro y no estuve yo a la altura. Necesitaban un apoyo y no tuve yo la paciencia o el ánimo de hacerlo. Y así como le pasó a Whitney Houston, hace algunos años, una discípula muy joven, me la encontré un miércoles en la tarde
y estuve platicando con ella unos instantes. Me platicó sus sueños, me platicó lo que esperaba de manera pronta, y el viernes se quitó la vida. Y eso es lo peligroso, cuando no estamos atentos al llamado que Dios nos ha dado. Porque no sabemos en qué momento el vecino, el compañero, el jefe, el amigo, el pariente necesita de una palabra de poder, de una oración que impacte el corazón de Dios, que lo mueva. Cuando oraban los antiguos profetas, Dios movía su corazón y decidía dejar de hacerlo, dejar de destruir, porque se movía con pasión la oración de un profeta. Nosotros tenemos esa misma capacidad. Entonces, yo llevo un récord. Y estoy muy consciente de las veces que yo creo no estuve a la altura de hacerlo. Y mi esfuerzo es precisamente para cuando llegue el momento, si hay que pelear, peleamos. Si hay que ayunar, ayunamos. Si hay que doblar nuestras rodillas, doblamos nuestras rodillas. Y si hay que morir, nos morimos. Pero por la fe que Dios ha puesto en mi corazón. No podemos seguir divagando entre si sí o si no, y si voy o no voy, y si oro o no oro, y si... No, ese doble corazón debe ya quedarse fuera de nuestras vidas. Necesitamos una decisión firme en ese sentido. Jesús dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Juan 15:8. O sea, la disposición de Dios para nosotros no solamente es las obras, sino que esas obras glorificarán al Padre y llevaremos mucho fruto. Nos corresponde a nosotros hacer las cosas. Este énfasis es el que debemos observar todo el tiempo. Y debemos motivarnos, mantenerlo. Dice, oye, pero ¿qué voy a hacer con esa congregación pequeña? No sé. Yo no sé lo que Dios puede hacer con esta pequeña congregación. Lo que sí sé, que Él es poderoso para hacer cosas inimaginables, maravillosas, inmensamente grandes, con un puñado de peces o con unos panes. Él sí lo puede hacer. Yo no, pero Él sí. Y para mí eso es suficiente. Y sea que le comparta a uno o que le comparta a 1000, eso no es mi problema. Mi problema es compartir, abrir mi boca, detenerme, reflexionar en la palabra, tener siempre una palabra para compartir. Llegué una vez en Ciudad del Carmen a una iglesia y se vino la luz. Y la iglesia estaba parada porque no había luz. Entonces la pastora dice, oiga hermanos, ¿usted podía predicar sin luz? Claro. Le compartí un par de versículos y les prediqué. ¿Para qué quiero la luz? Digo. Entonces, ya al final dice la pastora, ¿ya ven cómo se puede predicar sin luz? ¿No? Pero debemos estar siempre
dispuestos. El deseo de orar, el hambre de la palabra, la sensibilidad espiritual, el deseo de servir, la disposición a obedecer y la preocupación por los demás es la vida espiritual que Dios tiene para nosotros. Y ahí está, todos la tenemos, todos la tenemos. Simplemente tenemos que desarrollarlo. Decir yo creo en Jesucristo no es suficiente, porque mi fe debe influir y debe motivar mis decisiones. Si yo digo que creo, mi decisión y mi motivación debe estar impregnada en quien he creído. No que Cristo haya perdido el poder de actuar a través de nosotros. Él sigue siendo el mismo, con las mismas capacidades y con la misma disposición para nosotros. Tal vez nosotros hemos dejado de depender de ese poder. Antes teníamos esa costumbre de nos sentíamos enfermos. Yo me acuerdo, mi hija, la más grande, estaba chica, y cuando se sentía enferma, corría y decía, ahora por mí. Ahora le decimos, vete al médico, ¿no? Entonces, tenemos que regresar a esa situación, porque sabemos en quién hemos creído. No que la gracia haya caducado, nosotros nuestro caminar se ha vuelto descuidado. No que Dios haya dejado de ser fiel a nosotros. Nosotros hemos dejado de responder a su fidelidad con obediencia y con fruto. Podemos preguntarnos entonces si estoy dependiendo, ¿realmente mi vida depende de Cristo? ¿O de quién depende mi vida? Cristo debe ser todos los días la fuente de nuestra vida espiritual. Debe surgir, debe fluir, debe iluminarnos, debe motivarnos, debe inspirarnos, debe ayudarnos en las decisiones, debe ayudarnos a frenar nuestra lengua, debe ayudarnos en las decisiones de nuestros ojos, en las decisiones de nuestros pensamientos. Él debe estar en cada momento en lo que estamos haciendo. Si recurrimos a Él, Él es fiel y justo para hacer todo lo que necesitemos hacer. Él le gusta participar en todo lo que hacemos. Orar, escuchar, meditar la palabra, obedecer, depender del Espíritu Santo, servir, caminar con amor. Nuestra seguridad y confianza debe estar depositada en Cristo Jesús. En toda esta parte que hacemos. El mayor riesgo de una fe caducada es vivir fuera del propósito de Dios. Que mi esfuerzo diario, que mis decisiones diarias, que todo lo que hago y lo que pienso y lo que actúo sea para provecho solamente mío y de de mi estómago. ¿En qué va a terminar? En que mi esfuerzo, puede ser el Mustang que tengo aquí al frente, un día va a ser una chatarra. Y si mi esfuerzo fue para comer, ya saben dónde va a terminar. Entonces, que mi esfuerzo sea para conquistar almas. Almas que un día reconoceré en el reino, que, que me dirán tu oración, que me dirán tu palabra, que me dirán lo que tú hiciste, el pan que me diste, lo que te quitaste de la boca, lo que compartiste.
transformó mi vida. ¿Eh? Eso es lo poderoso de la riqueza que habremos acumulado en el reino de Dios. Jesús dijo, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidéis al Padre en mi nombre, Él os dé. Entonces, Él te eligió y Él te ha puesto para que lleves fruto. Y tu fruto no solamente sea para hoy, sino que permanezca hasta la eternidad. Y en eso el Padre es glorificado. Dios no solamente quiso salvarnos, también quiso utilizar nuestra vida. Fuimos alcanzados por gracia para caminar en su propósito. El apóstol Pablo dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Existen personas que necesitan nuestro testimonio, que necesitan nuestra oración, que necesitan escuchar una palabra de esperanza. Me acuerdo que de las cosas que hace Dios, estaba yo enfermo y estuve enfermo, problemas gástricos durante varios días y de repente, así como apareció, así desapareció. Y me dice un joven, ¿cómo sigue, hermano? Digo, ya mejor, ya me siento bien. Si fíjese que de repente sentí la necesidad de orar por usted. Y oró él, o sea, un joven que de la congregación que, o sea, ni lo conocía siquiera. Pero Dios quería darle una enseñanza a él y yo fui el instrumento para que él aprendiera que sus oraciones tienen una respuesta. Entonces, son cosas que Dios prepara para alentarnos a cumplir esas buenas obras. Entonces, personas necesitan de nuestras oraciones, necesitan escuchar una palabra de esperanza, personas que necesitan encontrar en nosotros a Cristo. No, ellos como inician no van a esperar que Cristo baje del cielo. Lo tienen que ver en nosotros. Tienen que ver su amor, su paciencia, su bondad. Tienen que ver los milagros también. Para eso Dios nos preparó para hacerlo. Por eso el riesgo de una fe infructuosa no solamente porque estoy haciendo menos cosas, mucho más profunda. Una fe infructuosa podemos estar dejando de caminar en aquello para lo cual Dios quiere utilizar nuestra vida. Él tiene un propósito, pero no nos va a ir empujones a que caminemos con Él. Si no queremos, no lo vamos a hacer. Y esa luz que antes brillaba incandescentemente será un desperdicio, porque no iluminará a nadie. Pablo dice, y este es el versículo que me encontré hoy, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Segunda de Corintios 13:5. Yo ya hablé en términos generales. Cada uno de nosotros le corresponde examinar su fe y decir en qué momento, en qué tiempo, a qué altura está y si es suficiente o hay que renovarla. No es una reflexión para vivir con temor, sino para vivir conscientes de la relación que tenemos con Cristo. La fe viva no solamente produce actividades o frutos, produce transformación.
Cuando compartimos, a veces una sola persona transforma no a la persona que le compartió, transforma a la familia, a los amigos, a se multiplica lo que estamos haciendo. Y transforma no solamente voluntades y emociones, transforma corazones. El apóstol Pablo dice, mas el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cuánto de Cristo están viendo en mí? ¿Amo más? ¿Perdono más? ¿Soy más paciente? ¿He aprendido el dominio propio? ¿Mi carácter se parece más al de Cristo? ¿O se parece más al enemigo? Una fe viva no solamente cambia nuestra visión de nosotros mismos, transforma corazones, empezando con el mío. No temas perder el amor de Dios. Teme desperdiciar el propósito que Dios tiene para ti. La Escritura dice que nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8:39. O sea que no tengamos temor de eso, sino todo lo contrario, motivación de que siempre tendremos el amor de Dios para levantarnos. Pero también debemos de preguntarnos si estoy viviendo actualmente la fe que Dios me dio, que Dios preparó para mí. Yo hoy te invito a renovar tu caminar con Cristo. Quizá hoy es necesario reconocer que tu fe no es que haya desaparecido o no es que haya caducado, pero la vida espiritual no está al nivel que Dios espera de cada uno de nosotros. Quizá necesitas volver a motivarte de tu salvación, de ese primer amor, de esa llegada del Espíritu Santo, de esa ilusión con la que iniciamos como cristianos. Tal vez necesitamos volver a la plenitud de la salvación, a llenarnos de esa gracia que motiva, que inspira, que transforma, que cambia, que nos levanta, que nos hace más que vencedores. Renovar nuestra comunión con Cristo. Yo estoy luchando de levantarme muy temprano. No, y no es por cumplir una rutina, no es para poder decir que yo lo hago o que soy mejor, es porque necesito que Él me hable, necesito que Él me instruya, necesito que Él me ilumine, necesito de Cristo para poder seguir viviendo. Lo necesito, por eso lo hago. Avivemos nuestra oración, avivemos nuestro amor y nuestra hambre por la palabra de Dios. No es como una obligación de leer, de no leer. Lo que les dije ahorita, empecé a leer y encontré un versículo que de ay, dije, se me hace que lo acaban de anotar, ¿no? Y eso que casualmente acabamos de terminar. Tengo un grupo de oración y ya hemos pasado por ahí y no lo vi, o no lo recuerdo, y sin embargo. Entonces, hay almas que nos necesitan.
Tal vez no lo veas, pero hay almas que necesitan de nosotros. Que la fe que profesamos sea visible por todos y para todos, por nuestra manera de amar y nuestra manera de vivir. Que mi vida produzca fruto y se cumpla así el propósito para el que fui llamado. No se conformen donde están ahorita. No se conformen. Levántense. Yo sé que Dios puede hacer cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Y sobre todo, necesitamos renovar nuestra relación con Cristo todos los días. Lo que pasó ayer, se quedó ayer. Ya no me sirve para hoy. Hoy necesito de gracia y de misericordia nueva. Amén. Dios te bendiga.